esclavitud, convirtiéndonos en amigos y en siervos. Y antes de comenzar, como siempre, le damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos van a ver a través de las redes sociales. Estamos por arrancar con el tema, dejando la esclavitud, convirtiéndonos en amigos y en siervos. Y comienzo rápidamente con Mateo 7 del 16 al 20, que dice: por sus frutos los conoceréis. Amén. Por sus frutos. Y dice precisamente: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no daba fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7 del 16 al 20. Vamos a estar de alguna manera recitando varios versículos. El tiempo es corto. Vamos a hacer esto en dos partes para que no perdamos de alguna manera el tiempo. Te voy a ir dictando las citas bíblicas y cuando tengas tiempo, ya las revisas. Yo te las voy a estar leyendo para que de alguna manera podamos agilizar la palabra de hoy. No puedes decir que amas a Dios cuando aún practicas cosas del mundo. O estás o no estás, pero no puedes estar en el medio, porque incluso la misma palabra dice que es mejor ser frío o caliente que ser ¿qué? Tibio, porque a los tibios Dios los vomita precisamente. Y dice precisamente: en los tiempos anteriores del Antiguo Testamento se vivía como siervo. ¿Pero siervo de quién? Ahora, yo te pregunto, ¿qué es un siervo? ¿Alguien sabe de alguna manera lo que significa o lo que es ser siervo? ¿Qué es ser un siervo? ¿O a qué se refiere? Mándeme. Sirviente. Sirviente, excelente. Sirviente. Existen dos clases de siervo: siervo con S y siervo con C. Ajá. ¿Cierto? Cierto. Para que vayamos teniendo con mayor claridad a qué clase de siervo nos vamos a referir, a continuación te daré estas definiciones para que conozcas el significado, aprendamos a diferenciar y para que más o menos vayamos sabiendo por dónde nos vamos a ir. ¿Vale? Los dos, de alguna manera, los dos siervos, vamos a tocarlos en algún momento dado de este tema. Y quiero definirte o darte a conocer precisamente la definición de lo que es siervo con S. Siervo es una persona sometida a la voluntad de alguien o a su servicio. El siervo trabaja sin descanso. Hoy lo podemos entender como un trabajador que trabaja para alguien. Ese es un siervo, un trabajador. Ahora, siervo con C, ¿sí? Por otra parte, hace referencia a un animal. Ese es un siervo. Probablemente cualquiera de las dos ideas tú tenías de alguna manera. Siervo con C o siervo con S. Bien, en la palabra del Señor, precisamente la palabra siervo con C se menciona en el Antiguo Testamento. Según Murray Harris, profesor de teología y exégesis del Nuevo Testamento, en su libro Esclavo de Cristo, muestra que esta palabra en el Nuevo Testamento, siervo con C, aparece 124 veces, mientras que siervo con S aparece 31 ocasiones en el Antiguo Testamento. Y aquí me lanza una pregunta de manera inmediata: ¿por qué para Dios es tan importante que nosotros aprendamos a diferenciar y dejar en claro el siervo que Él necesita?
O mejor aún, ¿por qué en el Nuevo Testamento la palabra siervo con C se menciona más veces que en el Antiguo Testamento? ¿Y por qué quiere que seas amigo y dejes de ser siervo? Interesante. ¿Por qué razón? ¿Por qué quiere que... Adelante. ¿Por qué? Porque un siervo, con ese. Gracias por la aclaración. Dígame. Un siervo, o sea, no le tiene mucha confianza a su amo o a su jefe, digamos. No es su amigo. No le tiene mucha confianza. Él va, hace su trabajo, lo obedece, le limpia, le hace, le cocina, lo que sea. Y se va. Y pues el Señor no quiere eso de nosotros. O sea, Él quiere que le tengamos confianza y que seamos sus amigos. O sea, que lo consideremos nuestro amigo. Que lo consideremos nuestro amigo. Ya se chutó toda la prédica. Dos palabras, vámonos. En efecto, por ahí va la cosa. ¿Sí? Al término de la prédica, ojalá podamos entender cómo el Señor busca más que una comunión, busca una relación con nosotros de manera directa, donde la confianza, el amor, la soberanía sea más grande cada día y puedas tener una charla diaria con Él como tu mejor amigo. El Señor eso es lo que busca, que todos los días nosotros tengamos una comunión con Él. Hace rato les hablaba a los niños, ustedes tienen camaradas, tienen compas, tienen amigos, y decían sí. Y los niños con su inocencia nos decían por qué razón ellos consideraban a estas personitas como sus amigos. Y nos decían porque no nos faltan al respeto, porque juegan con nosotros. Y decía precisamente la hermana, ¿no? Y nos daba para mí tres palabras claves de lo que hace referencia para un adulto el tener un amigo. La lealtad. ¿Qué más decía? Confianza. La confianza. Y por último, dijo 3. Comunión, confianza y lealtad. Comunión, confianza y lealtad. Y seamos sinceros. Yo no sé tú, pero en alguna ocasión a mí también me han traicionado aquellas personas que yo he considerado como mis amigos. Incluso dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sí? Ahora bien, yo te pregunto, lo mismo que les preguntaba a los niños, ¿tienes amigos? ¿De verdad tienes amigos? ¿O solamente tienes conocidos? ¿O solamente tienes personas que de alguna manera están contigo en los mejores momentos? Porque esos hay un montón, Esos hay un montón. Y te decía hace rato, hay un dicho que dice que los amigos se cuentan con los dedos, porque amigos hay pocos. Conocidos un montón. Pero ¿sabes algo? Para Dios, la palabra amigo es muy importante. Tan importante que el enemigo lo sabe. Tan importante que hoy en día el enemigo nos ha querido engañar precisamente con esa palabra. Y nos ha puesto en el camino a personas que nos han pateado con una intención de que dejemos de creer precisamente en que los amigos existen. Mira, vamos a ir en términos generales. Las redes sociales, Facebook. Yo no sé tú, pero a mí en Facebook me dice que tengo más de 600 amigos. Y a ninguno conozco. Y con ninguno hablo. ¿Sí? Pero el Señor también me dice que Él es mi amigo. Y entonces, de alguna manera, yo caí hace rato en cuentas. Y decía, wow, ¿cómo el enemigo es tan tremendo, de verdad? Tan cizañoso. ¿Cómo el enemigo pretende precisamente meternos cizaña para que nosotros dejemos de confiar y perdamos eso que el Señor quiere que precisamente nosotros hagamos en Él?
que depositemos nuestra confianza en Él. Que pongamos precisamente esa confianza en Él. En Él, no en nadie más. ¿Y sabes por qué hace esto el enemigo? Porque busca una y mil maneras para desenfocarte. Busca una y mil maneras para que tú te desvíes. ¿De quién? Del camino del Señor. Para que dejes de creer que en verdad los amigos existen. Para que dejes de creer que en verdad puedes confiar en alguien. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, a quien lo escuchaba, al auditorio, que tenía en ese momento, les dijo: ya no son más mis siervos, sino son ahora mis amigos. Ni siquiera se quiso referir a ellos como discípulos, sino como amigos. Y esto lo vemos precisamente en Juan 15:15. Dice Juan 15:15: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Un amigo te confía las cosas de verdad. Ahora, esta palabra de alguna manera, hace 15 días que el Señor me estaba taladrando con esta palabra. ¿Sí? Amigos. ¿Por qué el Señor quiere que nosotros seamos amigos del Señor? Por lo que decíamos hace rato. Porque el Señor quiere una comunión con confianza. El Señor precisamente quiere una comunión donde tú le confíes a Él lo que Él ya sabe de ti. Lo que Él ya sabe de ti. El Señor quiere precisamente que seas tú quien vaya y lo busque. Con sinceridad. ¿Con sinceridad de dónde? En tu corazón. Ahora, hay algo que me llamaba mucho la atención. Que decía: porque los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Yo te pregunto, ¿cuáles son esas cosas? ¿A qué cosas se refiere el Señor? En el tema de hoy, de alguna manera, que esta es la parte introductoria, la idea y la intención es precisamente que tú conozcas cuáles son esas cosas que el Señor nos dio a conocer. Y que sepas por qué razón el Señor quiere ser tu amigo. ¿Sí? ¿A qué cosas se refiere? Número 1, a traer el reino de Dios a nosotros. Número 2, a darnos a conocer al Padre. Y número 3, a redimirnos de nuestros pecados con su sacrificio de sangre. Número 1, repito, traer el reino de Dios a nosotros. Esto nos lo dio a conocer. Los que hemos leído su palabra precisamente sabemos que el Señor les dio a conocer esto a sus discípulos a través de parábolas. Amén. A través de parábolas. Y decía el hermano Juan hace rato: ¿por qué de parábolas? ¿Por qué no se las dijo directamente? Porque muchos son los llamados. ¿Y pocos son qué? Los elegidos. Pocos son los escogidos. ¿Sí? Nos dio también a conocer al Padre. También nos lo dio. Y también nos dio precisamente a conocer el redimirnos. El redimirnos de nuestros pecados con su sacrificio. También nos lo dio a conocer. Esto que nos dio a conocer precisamente va con la confianza. Por eso el Señor decía: ya no son más mis siervos, ahora son mis amigos, porque les he dado a conocer. Porque les he confiado algo que no a todos les voy a dar. Ahora espero
que nosotros podamos ser esos, que podamos entender estas cosas. Y quiero comenzar rápidamente con el punto número 1, traer el reino de Dios a nosotros. Jesucristo vino precisamente a traer el reino de Dios a nosotros. Dicho en otras palabras, Él vino a ser ese puente precisamente que volvería a unir al hombre con Dios, con el Padre, por medio de su muerte. Amén. Por eso en la palabra dice que Jesucristo es el sumo pontífice. ¿Dónde dice esto? En Hebreos 6:20. Dice Hebreos 6:20, donde antes entró Jesús para abrirnos camino, llegando así a ser sumo sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Luego Hebreos 5:10 dice, por eso también lo nombró jefe de sacerdotes, como lo fue Melquisedec. Hebreos 5:10. Y solamente Él, solamente Jesús, es quien puede acercarnos precisamente con el Padre. El Señor Jesús es ese puente. Para los que todavía tienen esta idea distorsionada, ¿sí? De verdad se los digo en amor a Cristo y sin el afán de ofenderlos, solamente Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Solamente Cristo Jesús. Mira, hoy las redes sociales están tan llenas de información errónea. Cualquiera sube información. Cualquiera sube sus propias ideologías. Ideologías que muchas de las veces, o la mayoría de ellas, son ideologías erróneas. Hace rato hablábamos precisamente acerca de un cura, ¿no? Que decía que qué aburridos somos los cristianos, porque solamente creemos en uno, cuando hay tantos ¿qué? Santos, según dice él. Nosotros creemos solamente en quien es la verdad. Amén. Cristo Jesús es la verdad. Amén, gloria a Dios. Jesús es la verdad. La misma palabra precisamente nos dice en Juan 14:6. Y Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Nadie. Y yo me pregunto, ¿qué pasará con aquellas personas que son fanáticas y que a pesar de que tú les hables, se nieguen precisamente a escuchar la verdad? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con ellas? Quiero que entiendas esto. La ley y los profetas llegaron o llegan hasta Juan. Desde entonces se comenzó a anunciar la buena noticia acerca del reino de Dios. Y a todos, absolutamente a todos, se les invita a que entren. A todos. ¿Sí? Y Lucas 16:16 nos dice precisamente, Lucas 16:16, hasta la época de Juan el Bautista, la gente ha tenido que obedecer la ley y la enseñanza de los profetas. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos luchan por entrar en él. Lo más importante es precisamente que reconozcamos a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Luego les dijo, Dios les daría a su tiempo todo lo que necesiten. Como te lo dije hace un momento, vamos a dejar precisamente que la palabra sea quien hable. Amén. Te voy a estar de alguna manera dando las citas y te voy a estar diciendo precisamente lo que dice. Luego dice Mateo 6:31 al 33. Mateo 6:31 al 33. Ya no se preocupen
por lo que van a comer, que fue la cita con la que empezó la hermana, o lo que van a beber, o por la ropa que se van a poner. Solo los que conocen a Dios, solo los que no conocen a Dios, se preocupan por eso. Qué difícil es no preocuparse aunque conozcas de Dios. Qué difícil. ¿Sí? Ustedes, esta es una declaración que hace precisamente, tienen como Padre a Dios que está en el cielo. Y Él sabe lo que ustedes necesitan. Amén. Él sabe precisamente lo que nosotros necesitamos. Desde entonces, Jesús comenzó a decirle a todos: vuélvanse a Dios, volteen a Dios, porque su reino se va a establecer aquí. Y precisamente Mateo 4:17 nos dice: en su proclamación decía: vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Hasta que el Señor Jesús les empezaba a decir y a declarar las cosas con parábolas para que no todos entendieran. Luego les dijo en Mateo 3:2, otra vez: vuélvanse a Dios, porque muy pronto su reino se establecerá aquí. Y yo me pregunto por qué la insistencia del Señor Jesús con decirles: vuélvanse a Dios. ¿Por qué esa insistencia en estarles recalcando que voltearan otra vez a ver al Señor? Porque no quería que nadie se perdiera. Así como hoy todavía el Señor sigue clamando, el Señor sigue invitándonos precisamente: voltéense nuevamente a Dios, porque no quiere que nadie se pierda. Mira, yo te pudiera decir que esta charla, que esta plática, o que esta prédica, como tú la quieras llamar, es para los que están allá afuera. Pero ¿sabes algo? Esta prédica es para nosotros. Esta plática de verdad es para nosotros. El Señor quiere que tú lo busques como amigo. El Señor quiere esa amistad contigo. Quiere que tú le tengas confianza y que le cuentes lo que Él ya sabe. Quiere que lo busques todos los días, sin importar el lugar, sin importar dónde estés. Hace rato hablábamos de confianza con una amistad. Y yo te pregunto, imagínate o imaginemos en este momento que nos encontramos con uno de nuestros mejores amigos. ¿Cómo te sientes cuando lo ves? Una emoción de satisfacción. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿No? Eso es precisamente lo que genera una amistad, un amigo. Ahora imagínate lo que te va a generar cuando tú de verdad logres encontrarte con el Señor de esta manera. Por eso la insistencia del Señor. El Señor les decía: vuélvanse a Dios, porque muy pronto su reino se establecerá aquí. Y les hablaba en parábolas. Luego precisamente en Mateo 13 del 24 al 30, Jesús les puso este otro ejemplo con tal de que voltearan a ver al Señor. Pero se los decía en parábolas precisamente para que solo aquellos entendidos entendieran. Para que solamente aquellos que tuvieran una disposición en su corazón pudieran entender. Y dice precisamente Mateo 13 de 24 al 30: en el reino de Dios sucede lo mismo que pasó a uno que sembró en su terreno muy buenas semillas de trigo. Mientras todos dormían, llegó su enemigo y entre las semillas de trigo sembró semilla de una mala hierba llamada cizaña, y después se fue. Cuando las semillas de trigo produjeron espigas, los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido cizaña. Entonces fueron donde estaba el dueño del terreno y le dijeron: Señor, si usted sembró buenas semillas de trigo, ¿por qué también creció la cizaña? El dueño les dijo:
esto lo hizo mi enemigo. Los trabajadores le preguntaron, ¿quiere que vayamos a arrancar la mala hierba? El dueño les dijo, no, el trigo y la cizaña se parecen mucho, demasiado. También la cizaña ahora, también la cizaña está en la iglesia, también la cizaña puede estar aquí. Pero ¿sabes algo? Y perdón que me estoy interrumpiendo en el versículo, pero el único que da frutos es el trigo. Amén. Dice precisamente, mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces, enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y la quemen. Luego recogerán el trigo y lo llevarán a mi granero. Lo llevarán a mi granero. Empezamos precisamente con el versículo de Mateo. Por sus frutos los conoceréis. Por tus frutos me conoces allá afuera. Por lo que haces, no por lo que dices. Por lo que hacemos, mis hermanos. Por eso les decía, yo pudiera decir que esta palabra es para los de allá afuera. Esta palabra principalmente es para nosotros. Yo te pregunto, ¿cómo son tus frutos allá afuera? ¿Cómo son tus frutos? Ahora, yo me pregunto, lo que muy probablemente, no sé, todos se han de preguntar, ¿cuándo comenzará precisamente ese reino de Dios? ¿Cuándo? Y Lucas 17, 20 al 21 nos dice precisamente, dice Lucas 17, del 20 al 21, algunos fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo comenzará Dios a reinar aquí? Jesús respondió, el reino de Dios no es algo que pueda verse, tampoco se puede decir, aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes, ya está entre ustedes. Hace rato hablábamos precisamente también acerca de cómo se manifiesta el Señor en las personas. Nosotros precisamente vamos a dar esa manifestación allá afuera con nuestros hechos, con nuestras acciones. Es ahí precisamente donde se manifiesta el reino de Dios. Es ahí. Él se refería en efecto precisamente a Él mismo, a lo que Él hace en las personas cuando logran tener una comunión con el Señor. Ahora, de verdad, se los digo, mis hermanos, no es lo mismo que tú conozcas a Dios aquí a que lo conozcas aquí. No es lo mismo. Mira, en las iglesias, y no voy a hablar de las otras iglesias, voy a hablar de las cristianas. Hay muchos que conocen a Dios aquí, pero no lo conocen aquí. Muchos, demasiados. ¿Sí? ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Por sus acciones, por sus hechos, por lo que hacen, no por lo que dicen. Porque en los servicios pueden decir maravillas, pero sus acciones dejan mucho que desear. Mucho, demasiado. Luego dice Mateo 13 del 10 al 15. Mateo 13 del 10 al 15. Posteriormente los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron por qué hablaba la gente por medio de parábolas. Y Jesús les dijo, a ustedes yo les permito conocer los secretos del reino de Dios, pero no a los demás. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran, pero no ven, escuchan, pero no oyen ni entienden. Así se cumple en ellos lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Esta gente, por más que escuche,
nunca entenderá. Y por más que mire, nunca verá. Pues no aprende ni piensa, sino que cierra los ojos para no ver y se tapa los oídos para no oír. Si hiciera lo contrario, entendería mi mensaje, cambiaría su manera de vivir y yo la salvaría. El mensaje cambia precisamente nuestra manera de vivir. El mensaje, la palabra del Señor, cambia nuestra forma de ser, cambia nuestros pensamientos y por ende cambia nuestro estilo de vida. Es un resultado. Cuando tú conoces al Señor lejos de cuatro paredes y lo sacas de ahí donde nos lo han metido religiosamente, tu forma de ser cambia. Tú cambias drásticamente. Ojo, no cambias porque alguien te lo dicta, porque alguien te dice que tienes que cambiar. Cambias porque tú quieres hacerlo, porque dentro de ti ahora hay algo o hay alguien que empieza a manifestarse y empieza a hacer esos cambios en ti. Los cambios verdaderos, ojo con lo que te voy a decir, los cambios verdaderos se hacen de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Los cambios verdaderos son así, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. La raza humana, por su propia naturaleza, siempre, todo el tiempo, tiene una tendencia a la maldad. Todo el tiempo, por naturaleza. Pero Dios, en su infinito amor, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos, absolutamente todos, procedamos al arrepentimiento. Procedamos al arrepentimiento. Te acabo de dar el punto número 1. El día de mañana pasado que digas que no conoces, ¿qué crees? Hoy los estás conociendo. Hoy el Señor te los está dando a conocer. Punto número 2. Darnos a conocer al Padre. Ya vimos el punto número 1. Y ahora veremos la segunda causa por la que Jesucristo vino a este mundo. Para darnos a conocer a Dios Padre. Y precisamente Juan 14, 8, 11. Juan 14, 8, 11. Dice, entonces Felipe le dijo, Señor, déjanos ver al Padre. Eso es todo lo que necesitamos. Imagínate, Felipe le estaba diciendo a Jesús, déjanos ver al Padre. Eso es todo lo que necesitamos. Y Jesús les contestó. Jesús le contestó, Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Amén. ¿Todavía no me conoces? Yo no sé tú cuánto tiempo tengas, pero si todavía no has conocido al Señor, algo está pasando. Algo está pasando. El que me ha visto a mí, también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices, déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo y el Padre somos uno? Y a los discípulos les dijo, lo que les he dicho, no lo dije por mi propia cuenta. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Él hace sus propias obras por medio de mí. Créanme, cuando les digo que mi Padre y yo somos uno solo. Créanme, pero ese es el mayor defecto que tenemos nosotros, mis hermanos, la falta de fe. Y si no, al menos créanme en mí por lo que hago. Nosotros somos precisamente los que le vamos a dar a conocer a la gente, a Cristo Jesús, al Padre, por tus hechos, por tus acciones. De verdad, digo yo, wow, qué tremenda declaración. Es lo que el Señor les estaba haciendo y les estaba diciendo. Y hoy el Señor nos lo hace a nosotros. ¿Qué les falta para creer más en mí?
¿Qué les falta? Tal vez, yo me imagino, que nos hace falta precisamente empezar a desaprender eso que tanto hemos aprendido erróneamente. Luego en Mateo 23:9 dice, y esto me encanta, lo que dice Mateo 23:9. No le digan padre a nadie. No le digan padre a nadie, porque el único padre que ustedes tienen es Dios, que está en el cielo. Con esto Jesús les estaba afirmando quién era el Padre y a quién deberían de referirse como Padre, no llamando a ninguno Padre, sino solo a Él. En otras palabras, y poniendo un ejemplo terrenal, yo me imagino que les preguntaba, y para los que tenemos aún la dicha de tener un padre terrenal, yo me imagino, ¿sí?, que les preguntaba cuando estás en apuro o cuando estás en un apuro, ¿con quién vas? ¿Con el padre o con el vecino? Obviamente con papá. Obviamente quien te saca de un apuro es papá. Y repito, sin el afán de ofender, los que todavía tenemos. Aunque tu papá sea terrenal, y ese ya sería otro punto, otro tema, Él también te ama. Y dice su palabra, Mateo 7, del 7 al 11. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Y si le pide un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, fíjense nada más, pues si ustedes, siendo malos, dice la palabra del Señor, si nosotros siendo malos, y es una afirmación, no es una pregunta, es una afirmación. ¿Por qué el Señor afirma que somos malos? Porque el Señor nos conoce. El Señor sabe perfectamente quiénes somos nosotros, sabe lo que hay en verdad en nuestro corazón. Él nos conoce muy bien. Por eso dice, pues si ustedes, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Entonces le preguntaban en Juan 8:19, ¿dónde está tu Padre? Le preguntaban al Señor Jesús, ¿dónde está tu Padre? Y Jesús les respondió, si me conocieran a mi Padre, pero como no me conocen, tampoco a Él lo conocen. Y otra vez la invitación, mis hermanos, es precisamente invitarlos a que conozcan al Señor más allá de cuatro paredes, que rompan precisamente con esas paredes donde nos han metido a Dios. Luego Juan 10:30 responde precisamente esto otra vez y dice, mi Padre y yo somos uno solo. Amén. Mi Padre y yo somos uno solo. Mira, hermano, mi hermana, de alguna manera la visión que tiene esta tu iglesia, esta tu casa, es de que tú conozcas el Padre a través de Jesús, fuera de cuatro paredes, fuera de la religión, que lo conozcas de tal manera que cuando tú lo busques puedas encontrarlo, que cuando tú establezcas una comunión con Él puedas escucharlo, que no haya interferencias entre tú y Él. Esa es precisamente la convicción o la visión que tenemos aquí en esta iglesia. Que no haya intermediarios entre tú y el Padre. Que tu conexión sea tan única que el día de mañana o pasado tú llegues y nos digas precisamente, ¿sabes qué, mi hermano? Escuché a Dios, gloria a Dios por eso. Porque entonces habremos hecho algo diferente. Porque entonces habremos entendido
en verdad lo que es encontrarnos con Dios. Eso es precisamente lo que buscamos nosotros en esta iglesia. Que tú conozcas al Señor de señores, al Rey de reyes, directamente en tu corazón y no solo en tu mente, como muchos lo conocen, sino que rebasemos, que rompamos precisamente esa limitante que tenemos nosotros. Estamos dejando que la propia palabra nos hable. Estamos dejando precisamente que la palabra sea quien nos siga hablando. Luego dice en Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38. Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, amar al Señor. A mí en lo personal me gusta más en la Biblia del lenguaje actual, porque de alguna manera nos lo describe con más detalles, o al menos yo lo entiendo más. Y dice precisamente en el lenguaje actual: Jesús le respondió, el primer mandamiento y el más importante es el que dice así: ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y dice con todo, no dice a medias, no dice un poquito, dice con todo. Amén. Con eso precisamente el Señor les estaba dando a conocer al Padre. Y no solamente se los daba a conocer, sino también les decía cómo amarlo. Amarlo sobre todas las cosas. Sobre todo, ama primero a Dios y después lo demás. Pero traemos una idea tan errónea, mis hermanos. Tan errónea, que nosotros amamos primero lo demás y si nos sobra algo, se lo damos a Dios. Amamos y estamos tan enfocados primero en las otras cosas y después en Dios. Y estamos tan equivocados. ¿Sabes algo? Si me preguntaran dónde se encontrara la clave del éxito, te diría precisamente que se encuentra en poner primero a Dios antes que todo. Antes que todo. Ahí, para mí, se encontraría la clave del éxito. Si tú pones a Dios antes que todo, lo amas y lo sobrepones antes que todo, el Señor te dará lo que necesitas. Todo lo que pidas en tu nombre, Jesús, Él te lo dará en su tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque eres su hijo y Él es tu Padre. Hay una alabanza que dice: y mi Padre me ama. Y el Padre nos ama. Y no nos ama con un amor terrenal. Nos ama con su amor. Con ese bendito amor. Con ese amor tan grande que nosotros de alguna manera lo hemos hecho tan miserable porque no valoramos el amor del Señor. Dice precisamente otro versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Lo que menos quiere el Señor es precisamente que nosotros suframos a causa del mundo. Pero incluso también el Señor nos lo dio a conocer y nos advierte que seremos perseguidos por causa de Él. Porque si no sabías, en el mundo también hay un padre, y es el padre de la mentira, Satanás. Pero cuando tú reconoces a Dios como tu Padre, entonces lo imposible sucede. Lo ordinario se convierte en extraordinario. Y hay otro versículo que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás. Pero nosotros somos tan tremendos, por no decir otra palabra, que buscamos primero la añadidura y después buscamos a Dios. Y las cosas no son así, mis hermanos. Tenemos que buscar primeramente a Dios. Tenemos que buscar primeramente su reino. Amén.
y después las cosas de allá afuera. Te lo dije hace rato. Este tema muy probablemente no es para los de allá afuera, sino para nosotros, los de casa. Yo no sé cómo andes, porque el Señor de alguna manera me estuvo diciendo desde hace 15 días. Este es el tema. Este es el tema. El Señor nos conoce perfectamente cada uno de nosotros. Y sabe precisamente por dónde andamos tambaleando. ¿Sí? Porque también su palabra dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y si nosotros estamos con Él y Él con nosotros, sabremos cómo superar todos los obstáculos que el mismo mundo nos pone. Sabremos cuál es el camino. Porque sabemos cuál es el camino, ¿cierto? Amén. ¿Sabes algo? Esto solo lo saben los que el Señor considera de alguna manera como sus amigos. ¿Por qué razón? Porque a sus amigos les dio a conocer estos misterios o estos ministerios. Porque Él te lo está dando a conocer en este momento. Porque tú eres de los que dices, pues es que yo no lo sabía. Bueno, ahora ya lo sabes. En este preciso momento, a través de su palabra, te está diciendo el Señor: ¡hey! Aquí te estoy confesando, aquí te estoy diciendo. Mira, ¿qué es esto? Porque te amo, porque te necesito, porque no quiero que te vayas, porque no quiero que te pierdas. Voltea a verme. Voltea nuevamente a mirarme. Porque yo soy tu padre. Y tú eres mi hijo. Y el Señor precisamente hoy te está diciendo: voltea a verme. No voltees a ver el mundo, porque si volteas a ver el mundo vas a perder. Porque si volteas a ver al mundo vas a caer. Punto número 3. Redimirnos de nuestros pecados con su sacrificio de sangre. Yo pregunto, mis hermanos, ¿qué es redimir? ¿Alguien sabe la palabra redimir qué significa? ¿Qué es? Redimir. ¿Es como qué? Arrepentirse. No. Redimir. Hemos escuchado esta palabra. Como Redimir. limpiar. Limpiar. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ay, Dios. Maestro, ¿nos puede definir? Mira, yo encontré tres definiciones. ¿Sí? Yo traigo 3 definiciones que, digo, tienen mucha coincidencia, ¿sí? Pero de alguna manera, digo, no sé si traigas otra, si tengas otra. No, lo que pasa es que es complicado la versión oficial, porque entendamos que, por ejemplo, redarguir es una cosa, restituir es otra. Entonces, como todo, redimir también tiene una definición, pero yo redimir la asocio mucho a la parte legal. La parte legal. La parte legal. Cuando tú hablas acerca de términos legales, de leyes, sí se usa mucho la parte de redención. Entonces, Sé que era el único. Entonces, sí, yo lo asocio más a la parte legal y vi. Por eso no quiero yo decir, porque leí, entonces. Pero si andamos por ahí. Para tú no, es que yo redimir es casi como reponer. Reponer. Ajá, pero tú encuentras una definición muy diferente. Yo encontré, de hecho, 3, te digo, 3 definiciones acerca de lo que significa la palabra redimir. Una de ellas, recuperar, como lo hablamos legalmente, recuperar la propiedad de un bien que se había vendido o perdido. Dejar libre una cosa hipotecada, empeñada, afianzada o sujeta a otro gravamen. Dícese indistintamente del que cancela su derecho o del que consigue la liberación. Otra de las definiciones decía rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio, usado también como pronominal.
Y la última, comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. Redimir. ¿Y por qué de alguna manera yo dije, bueno, tiene lógica esto? Porque dice rescatar o sacar de esclavitud. Ahora me está mostrando uno y le digo, bueno, de todos lo que me quedó con esto es la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. Liberar del sufrimiento o castigo. ¿Sí? Liberar. Comprar. Rescatar. Creo que por ahí va la cosa. Sí. ¿Sí? Porque en términos legales, una cosa es reponer, pero redimir es cuando es algo que de alguna manera no se puede recuperar, y entonces hay que redimir el daño, ¿no? ¿Cómo dice la definición? Acción de liberar a alguien de un sufrimiento o un castigo. Acción de liberar a alguien de un sufrimiento o un castigo. ¿Sí? Ahora, vamos a quedarnos con esta definición. Dice aquí, para cristianos la respuesta dice, para los cristianos salvar Jesucristo a los hombres con su muerte. Salvar. Pero, ¿de qué precisamente nos ha redimido el Señor? ¿De qué nos ha salvado? ¿De qué sufrimiento? ¿De qué castigo? Del pecado. Del pecado. Del pecado. Ese es precisamente el pecado en el que vivíamos antes de que le conociéramos. Vivíamos atados a un pecado, vivíamos sujetos. Una de mis descripciones dice rescatar o sacar de la esclavitud. Éramos esclavos del pecado. Y digo que éramos, porque para la gloria de Dios yo era un esclavo del pecado. Yo no sé tú cuál haya sido precisamente de donde te haya sacado el Señor. Ahora, ser esclavo es precisamente seguir haciendo lo mismo, una, otra y otra y otra vez. Es ser esclavo. ¿Sí? Eso es precisamente, en términos generales, la palabra redimir, lo que significa. ¿Sí? Redimirnos de nuestros pecados con su sacrificio de sangre. Eso fue lo que hizo el Señor precisamente por nosotros cuando murió en esa cruz. Redimirnos. Ahora veamos que la tercera y última causa por la cual Jesucristo vino a este mundo fue la de morir por nuestros pecados, para redimirnos de ellos delante del Padre. Otra vez, dejemos que la palabra precisamente nos hable por sí sola. Lucas 19:10, ¿qué dice? Lo leo, dice: yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. He venido a salvar a los que viven alejados de Dios. La semana pasada nos hablaban precisamente acerca de la parábola de las ovejas. Y dejaban las 100 por ir en búsqueda de una. Y esa era otra parábola precisamente. Acerca de esto que nos está diciendo ahorita la palabra. Perdón. Se me lengua la traba, perdón. Estamos viendo que ya sumaste una más. Sumé una más. Es que dijo, dejaste las 100 para ir a buscar otra. Ah, es que en total son 100, perdón, lo sumé. Deja las 99 y va por esa que está perdida. Perdón. Es que en serio tengo frío. ¿Ustedes no? No, yo sí. Lucas dice 19:10: yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Luego en la Reina Valera 1960 dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mira, te explico un poco, que sé que no necesitamos más explicaciones, porque sé que todos somos entendidos y hemos entendido hasta aquí esto, ¿verdad? Amén. Amén, claro. Desde Adán se perdió a causa de la desobediencia, algo que el Señor quería para nosotros.
y es que estuviéramos con Él siempre, en todo momento, a través de la comunión y el amor que Él nos da. Pero por causa de la desobediencia, el pecado entró en nosotros, y desde entonces éramos esclavos del pecado. Vivíamos en el pecado, y lo peor es que ni siquiera lo sabíamos. Es que ni siquiera sabíamos que vivíamos en el pecado. Eso es lo peor. Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, a su imagen y semejanza, dice la palabra, para que gobernaran al mundo, la tierra. Y les dijo, y les dio el libre albedrío, para que ellos por medio de este tomaran la decisión de seguirlo y servirlo por voluntad propia, y no porque no tuvieran, mejor dicho, la capacidad de elegir. Tú tienes en este momento ese libre albedrío. Y tú decides si lo sigues o no lo sigues. Pero también es importante que sepas que si lo sigues, no va a ser fácil. Y Jesús nos lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué? ¿Qué dice? Pero tranquilo, ¿no? Pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Y esto es algo que el Señor nos da a conocer también. Sin embargo, el ser humano, en este caso, en el caso de Eva, que fue tentada precisamente al usar su libre albedrío para desobedecer a Dios, bajo la promesa del enemigo, llamado para este caso, pues diablo engañador, a través de la serpiente, de que si comían del fruto de ese árbol prohibido, serían igual a Dios en todos sus atributos. Esto lo encontramos precisamente en Génesis 3, del 1 al 6. Vemos esto, precisamente lo que les acabo de comentar, Génesis 3, del 1 al 6. Vemos que Eva, ejerciendo ese libre albedrío, tomó la decisión de querer comerse ese fruto. O mejor dicho, tomó la decisión de comérselo. Después se lo ofreció a Adán, y ese tomó la decisión de desobedecer a Dios y comió también. Tú tienes ese libre albedrío para saber si la riegas o no la riegas. La decisión la tomas tú. Si la tomas, pasa precisamente lo que pasó con Eva, lo que pasó con Adán. Nos alejamos del Señor. Te lo digo por experiencia propia. De verdad. Perdemos esa comunión con el Señor. Y no sabes qué trabajo cuesta regresar otra vez. No sabes qué trabajo cuesta volver otra vez a tener esa comunión con el Señor. La desobediencia fue el primer pecado de la raza humana. Motivado precisamente por el primer pecado en la existencia. El orgullo. Otra vez, el orgullo. Es uno de los problemas principales que acechan al hombre. Es uno de los principales problemas que se encuentran en el hombre, el orgullo. Y cuando hablo de hombre me refiero a ambos, a hombre y mujer. Esta desobediencia trajo terribles consecuencias para ellos, y toda la raza humana entró precisamente en ellos. Toda la raza humana tuvo precisamente esta consecuencia, que fue el pecado. Por eso se vieron el uno al otro con lascivia. Y está hablando de Adán y Eva, que a la vez sentían vergüenza, incluso de estar ante la presencia de Dios. Y esto lo hemos visto en otros temas. Lo primero que el enemigo hace precisamente es llenarte de vergüenza. Cuando tú tomas una decisión por tu propia voluntad. Ellos al estar ante su presencia y después de haber pecado, se culparon el uno al otro intentando salvarse a sí mismos. Esto despertó la ira justa de Dios por el pecado y maldijo a Adán como varón, a Eva como mujer, a Satanás a través de la serpiente y a la tierra del planeta. En Génesis 3:14 encontramos esto. Pero dentro de estas maldiciones también les dejó la esperanza de la redención a través del sacrificio de sangre de su unigénito. Y lo encontramos en Génesis 3:15. A partir de ahí se rompió esa comunión entre Dios y el ser humano. La cadena de maldad siguió de generación en generación,
tanto del pecado original como de la multitud de pecados que se derivaron de este, y cada vez fue más y más la maldad en la tierra. Desde los tiempos más remotos con Adán y Eva y sus descendientes hasta hoy en día. Después, Dios de alguna manera, por tratar todavía de que tuviéramos una comunión, por tratar de salvarnos, nos dio los 10 mandamientos a través de su siervo Moisés. Ojo, esto pienso yo, que no eran para que los cumpliéramos, porque esto no es posible hacerlo sin el Espíritu Santo de nosotros, sino más bien era para que viésemos primeramente que estábamos viviendo en pecado, y al darnos cuenta, tratáramos de enmendar lo que estábamos haciendo. Pero por causa de la ceguera espiritual que también teníamos, ni siquiera sabíamos. Es más, yo ni siquiera los conocía. Nunca fui al catecismo. Bueno, sí iba, pero nunca terminé, ¿no? Porque la verdad no me llamaba la atención. Fui como 3 veces, 4, en diferentes años. Me ponían a leer por ser el mayor, ¿sí? Y miren dónde terminé. Por la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. En Romanos 5:20, precisamente, en Romanos 5:20, nos dice que no era posible vivir en santidad porque traíamos en nosotros, en nuestra sangre, nuestros genes, la maldad y la tendencia al mal. Nos afirma que no era posible vivir en santidad porque traíamos en nuestros genes la maldad. Es decir, si no hubiese venido Cristo, no pudiéramos ser salvos. Es más, ni siquiera hubiésemos podido conocer a Dios como ahora lo estamos conociendo. Ni siquiera. Ahora, según Deuteronomio 28, del 15 al 68, habla y nos explica toda esta parte. Y nos dice de alguna manera que ni siquiera son solo 10 mandamientos o 10 pecados. Deuteronomio 28, del 15 al 68, encontramos de alguna manera tantos otros pecados de acción como de omisión y sus consecuencias, tanto por la obediencia como por la desobediencia. Yo te invito de verdad, cuando tengas tiempo, a que leas Deuteronomio 28. Si lo puedes leer todo completo, léelo. Si no, nada más lee del 15 al 68 para que te des cuenta lo que sucede por causa de la desobediencia. Mira, hace rato que yo estaba leyendo y decía, wow, es cierto. Encontré muchas cosas que en lo particular a mí me pasaron. Y decía, no manches, es cierto. Y si las hubiera palomeado todo del 15 al 68. Pero no todas coincidían, pero sí la gran parte de ellas. Luego en Romanos 3, 10 al 12, precisamente nos afirma que no hay justo, ni aún uno. Entonces imagínense ustedes, si no hubiera venido Cristo Jesús, si no hubiera muerto Cristo en esa cruz, ¿dónde estuviéramos? Perdidos. No hay quien entienda. Dice precisamente el versículo 11, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No lo hay. Otra vez, es una afirmación. Ahora, ¿por qué el Señor está afirmando esto? Porque conoce al hombre. Porque conoce al hombre. Y el hombre se puede jactar y puede decir que ha hecho la obra del día. Pero el Señor conoce más allá. El Señor conoce directamente su corazón. Y Romanos 5:12 nos dice precisamente, el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir en automático. Eso es en automático, todos tenemos que morir, porque todos hemos pecado. Dice la palabra que no hay uno justo. No hay. ¿Sí? Luego, Romanos 5 del 17 al 21 nos dice, si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, por mayor razón, por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en la nueva vida.
pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir. Pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. O sea, que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran. Pero la obediencia de Jesús, Dios nos declara inocentes a muchos. Ojo, no a todos, a muchos. ¿Sí? Otra vez, ¿por qué razón? Porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y tú tienes ese libre albedrío para decidir. La ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte. Pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. Y si el pecado reinó sobre la muerte, el amor de Dios reinó sobre la vida. Por eso Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estoy por terminar esta primera parte. ¿Sí? Hoy aquí le paramos. ¿Ya? Son 8:28. 2 minutos me quedan. Termino con este versículo. Romanos 8 del 3 al 4. Dice precisamente: Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil, encarnado, nació siendo ser humano como nosotros los pecadores, y lo envió para que muriera por nuestros pecados sin él tener culpa. Así, por medio de él, Dios destruyó el pecado, o Dios lo destruye cuando nosotros lo conocemos. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Consolador. Amén. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Eso es precisamente lo que ahora nosotros tenemos, que antes no se tenía. El Espíritu Santo. Y es que nos ayuda precisamente. Y dice la palabra que clama día y noche. Y aún por las noches me enseñas. Dice también la palabra. Pero es precisamente ese que está clamando día y noche por nosotros. Y es el Espíritu Santo. Y a través precisamente de este sacrificio se abriría nuevamente un puente, una conexión, un vínculo entre Dios y los hombres, por medio de la restauración de esa comunión con su Creador. No, sí, vamos a pararle porque me queda toda otra parte. Bien, hasta aquí lo vamos a parar, esta primera parte. Y la próxima semana vamos a dar la continuidad de esto, para que podamos entender y podamos cerrar este capítulo o este tema de hoy. ¿Recuerdas el nombre del tema? Dejando la esclavitud, convirtiéndonos en amigos y en siervos con C. Dejando la esclavitud, convirtiéndonos en amigos y en siervos. Otra vez, en siervos con C, no con S. ¿Sí? Y estamos precisamente en esta parte, en esta segunda parte, de alguna manera, por así llamarlo, donde el Señor nos está declarando como amigos, en parábolas, ¿sí?, lo que el Señor quiere que sepamos. Ahora falta la última parte. ¿Cómo es que nos llegamos a convertir en siervos con C? Si hablábamos en un principio, en las definiciones que encontrábamos, que siervo, por su parte, hace referencia a un animal. ¿Cómo? Eso no lo entiendo. ¿No lo entiendes? Perfecto. No falte. Te entiendo. Bien. Vamos a dejarlas de aquí entonces. Perdón. Ya cayó la primera. Pausas, por favor. Vaya pausas.